Buenas noches, hermanos y amigos. Los devocionales de la Primera Iglesia Bautista de los lunes suelen ser evangelísticos para que conozcamos cómo Dios quiere salvarnos, cómo que Dios quiere sanarnos y qué es lo único que nos pide, porque sí nos pide algo el Señor, algo que todos pudiéramos dar si queremos. Así que vamos a ver un pasaje ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, cuando Dios encuentra a un oficial del rey, que sin embargo resultó tener mucha fe. Vamos a ver el pasaje, les invito a leerlo conmigo. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús entonces le dijo: si no vierais señales y prodigios, no creíais. El oficial del rey dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, creyó lo que Jesús le había dicho, y se fue. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las noticias diciendo: tu hijo vive, oye. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Hasta ahí la lectura. Como antecedentes le diré que estaba el Señor Jesús comenzando su ministerio. Él había ido a Judea para ser bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Y allá había hecho algunas maravillas y su fama se extendió rápidamente, de tal manera que cuando él llegó a Galilea, que está al norte, muy al norte, ya la gente sabía que él tenía ese poder para sanar y que tenía palabras de vida eterna y cosas así. Así que el Señor había venido a Galilea para buscar a sus discípulos. Él venía no solo a sanar y a salvar, pero también a elegir seguidores, discípulos suyos que seguirían el trabajo cuando Jesús volviera al cielo. Así que vino a su tierra, Galilea, y de ahí escogió a sus discípulos. Gente creyente dispuesta a confiar, a seguir, a servir todo lo que les dijera. Como discípulos de Galilea, a quienes entrenó para el servicio. Pero también vino mucha gente que tenía algo de fe para ser sanados de sus enfermedades. En este caso se encontró con un oficial del rey. Era un hombre importante, con recursos, con autoridad, y sin embargo estaba aprobado por una situación terrible. Su hijo estaba muy enfermo. Y el único signo o síntoma que sabemos de ese hombre enfermo, ese hijo enfermo, es que estaba a punto de morir y que tenía una fiebre tremenda. Así que suponemos que es una infección muy fuerte, bacteriana, probablemente en el sistema nervioso central, algo así, una infección que mata, o neumonías que también matan. Algo muy grave estaba pasando y en aquel tiempo no existían los antibióticos. Si alguien llegaba a tener una infección de ese tipo, iba a morir. No había forma de defenderse. Pero este oficial del rey que vivía en Capernaum, no en la ciudad, en Caná, no en Caná, sino en Capernaum, supo que Jesús había regresado de Judea a Caná y se lanzó para allá. Ir de una ciudad a otra llevaba uno o varios días, ¿no? No llegaban en 20 minutos en un autobús, tendría que caminar por la pradera, por las montañas y llegar a la otra ciudad. Y llegó a Caná y fue a buscar a Jesús. Y cuando vio al Señor le rogaba: ven, ven Señor, ven conmigo a Capernaum porque mi hijo está muy enfermo.
De hecho, él no sabía si su hijo ya había muerto, seguía enfermo o qué pasaba. El tiempo era muy angustioso para él. Y vino y le dijo, Señor, te ruego que vayas conmigo. Estoy ocupado, tengo cosas que hacer. Te ruego, Señor, ven y sana a mi hijo. Dice la Biblia que le rogaba. O sea que estaba diciéndole varias veces al Señor. El Señor entonces demandó fe. Porque el Señor siempre ha buscado fe en nosotros, más que otras cualidades, ¿no? No inteligencia, fuerza, habilidades, recursos, dinero, belleza, eso no nos pide tener, nos pide tener fe. Así que le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeríais. Como un reclamo, ellos querían ver un milagro para creer. Y es al revés, el milagro ocurre cuando tienes fe. No que por un milagro que veas vas a llegar a tener fe, eso no funciona así. Así que el Señor le reclama, si no vierais señales y prodigios, no creeríais. Fue una frase muy profunda que exige fe porque eso es lo que el Señor pide, porque la fe salva, pero creer en milagros ya realizados, eso ni siquiera es fe. Cualquiera cree en un milagro que ya vio, ¿verdad? Ah, sí, sí lo vi. Como creer en un acto de magia o como creer en algo así, ¿no? Hay mucha gente que dice, es muy milagroso. Yo he sabido de muchos milagros, por eso creo. No es así. Primero debes creer a una promesa de Dios, debes creer a la palabra de Dios y entonces el Señor hace contigo maravillas, milagros, conversiones, sanaciones, liberaciones, salud, salvación. La fe es indispensable. Así que el Señor le dijo, ¿cómo no tienes fe? Entonces este oficial demostró tener fe. Dijo, desciende antes de que mi hijo muera. Él sabía, él creía que si el Señor llegaba antes de morir el hijo, él se sanaría. Todavía no sanaba a su hijo, ya creía. Era una fe incipiente, muy buena. Así que el Señor dijo, ok, sí, veo que tienes fe, ve, y tu hijo vive, ve, ándale. Le puso otra vez a prueba su fe. Dijo, ve, tu hijo vive, no necesito ir yo contigo, ve, porque tu hijo ya está sanado. Y aquel hombre, ¿qué creen? Creyó y se fue, dejó de rogarle, agradeció y se fue. Y cuando llegaba a Capernaum al día siguiente, porque está lejos de Caná a Capernaum, cuando llegaba los siervos de él vinieron corriendo a decirle, Señor, su hijo está vivo, está sano, ha sido sanado, Señor. Y entonces les preguntó, bueno, pero ¿cómo a qué horas fue sanado? Ayer como a las 7. Entonces él entendió que era la hora en que él había estado hablando con Jesús. Y entonces toda su familia creyó y fue seguidora del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesús premia a los hombres de fe. Él quiere ver hombres de fe, mujeres de fe, jóvenes de fe, niños de fe. Eso agrada mucho a Dios. Dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y en Mateo 9:29 le dije, conforme a tu fe le sea hecho. A unos leprosos que querían ser sanados, quieren ser sanados, aquí pues conforme a la fe de ustedes les sea hecho y fueron sanados. O aquella mujer que decía que sana a mi hija que está endemoniada, pero era sirofenicia y no era israelita, y dijeron, no puedo atender a los perrillos. Digo, Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Entonces, oh mujer, grande es tu fe. Y le sanó a su hija, porque por la fe que tuvo aquella mujer sirofenicia. Y Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y aquel militar que dijo, di la palabra, no necesitas venir a mi casa, di la palabra y mi siervo sanará, Señor. La fe agrada a nuestro Dios y la fe invoca los milagros. El primer milagro que es la salvación,
y milagros de sanidades y milagros de todo tipo, porque la fe agrada a nuestro Dios. Él quiere que todos nosotros seamos hombres y mujeres de fe. Así que Él permite que haya enfermedades, que haya crisis, que haya pobreza, que haya dolor, que haya muchas cosas aparentemente negativas, y está poniendo a prueba nuestra fe. Tal vez usted que me escucha, me ve, está padeciendo algo, una necesidad, una enfermedad, un problema, un dolor moral. Pero eso es una prueba de Dios para ejercitar nuestra fe, para que podamos confiar en Él y decirle, Señor, yo sé que si tú dices la palabra, yo sanaré. Creo, Señor. Ayúdame incredulidad. Y el Señor mandará un milagro como resultado de esa fe que usted ha querido tener. La fe es un don de Dios, pero nosotros necesitamos recibir esa fe. Si no, no la vamos a tener. Por más don que el Señor mande, si nosotros no queremos recibirla, no tendríamos fe y no tendríamos los milagros que el Señor hace en nuestras vidas. Así que le invito a tener fe, a depositar la fe en el Señor Jesús, a recibir la fe que Dios le manda y depositarla en Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias porque en los momentos difíciles, en los problemas, en las pruebas, en la necesidad, en la enfermedad, tú también envías fe. Y si nosotros estamos dispuestos a creer en ti, a confiar en tu palabra y en tus promesas, seremos sanados, seremos salvos. Ayúdanos a ser cada vez más creyentes. No como Tomás que necesitó ver para creer, sino bienaventurados los que no vieron y creyeron. Que todos nosotros los que están ahorita escuchando esto puedan desarrollar fe en ti, una poderosa fe que viene de ti y que nos conduce hacia ti también. Pues te lo ruego en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos viendo mañana a las 9, otro devocional.